Buenas tardes. Hoy voy a compartir este breve video con ustedes explicándoles que, contrariamente a lo que el profesor Alberto Venegas Lynch dijo cuando remarcó que la deuda pública es totalmente incompatible con la democracia, porque compromete ingresos de las generaciones futuras que no se pueden defender porque todavía no han votado, este enunciado del profesor Alberto Venegas Lynch, desde mi punto de vista y desde un punto de vista analítico praxeológico de lo que es la democracia, es equivocado. Y les voy a explicar por qué. Primero y antes que todo, quiero remarcar que al hacer esto, no me estoy metiendo con el profesor Alberto Venegas Lynch. Así como cuando cualquier otro liberal dice algo que a mi juicio es incorrecto, no me estoy metiendo con ese liberal. Me estoy metiendo con las ideas y los conceptos que transmiten en esta oportunidad Alberto Venegas Lynch, hijo, o cualquier otro liberal. No es una cosa personal, es una cuestión de debate y transmisión de ideas de la libertad. Dicho esto, lo que tengo para decir, primero y antes que nada, para ver si lo que dice Alberto Venegas Lynch es correcto o incorrecto, hay que analizar qué es la democracia. La democracia es un régimen de gobierno. Y es un régimen de gobierno, como muy bien marca Hans Hermann Hoppe, es un régimen de gobierno de propiedad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que los que administran el Estado, los burócratas de carne y hueso que administran el Estado y asumen las posiciones del organigrama del Estado, no son dueños de nada, sino que asumen en una suerte de comodato y por tiempo limitado. ¿Esto qué quiere? ¿Qué consecuencias trae? Que estos burócratas de carne y hueso tienen, lo que llamamos los economistas, una muy alta preferencia temporal. Esto dicho en difícil. Dicho en fácil, ¿qué quiere decir una alta preferencia temporal? Quiere decir que a ellos, como no son dueños de los activos, del capital que administran, a ellos no les interesa acrecentar ese capital hacia el futuro. O sea, no les interesa ahorrar para acumular capital y agrandar el stock de riqueza. ¿Por qué? No tienen incentivos para hacerlo, porque esa riqueza no es de ellos, porque son meros administradores de lo ajeno. Entonces, en este marco, ellos tienen un esquema de incentivos en democracia totalmente opuesto. ¿Cuáles son los incentivos que manejan? Muy sencillos. Ellos tienen incentivos para gastar lo máximo posible el breve periodo de tiempo en el cual están administrando el Estado, en el cual están en el gobierno de la democracia universal representativa. Entonces, si ellos tienen incentivos para gastar, tienen incentivos para no ahorrar y por ende tienen incentivos para no acumular capital y no acrecentar el stock de riqueza. O sea, la democracia es un sistema de gobierno que es un régimen de gobierno de propiedad pública con alto incentivo a gastar, no a ahorrar. ¿Ok? Ahora bien, dicho esto, ¿qué implica? Que estos burócratas de carne y hueso, ¿cómo acceden al poder? Mediante el voto. Ahora bien, entonces, junto
fondo la democracia está acompañada por el marketing más perfecto. Por un lado te dicen, el Estado es de todos. El Estado somos todos. Y el Estado te provee de bienes y servicios públicos para tu prosperidad, para tu desarrollo. Nosotros en la democracia universal representativa, nosotros los burócratas de carne y hueso, gobernamos para el bienestar general, para tu bienestar. ¿Esto qué genera este marketing? Que nosotros no nos defendamos del avance del Estado, no nos defendamos de la intromisión del Estado en el quehacer de nuestros días, en la vida de todos los días nuestros. ¿Por qué? Y porque si avanza es por y para nosotros, entonces no nos defendemos. Encima, como si esto fuera poco, te dicen, en democracia, vos si tenés ganas, también podés estar en nuestro lugar. Vos podés ser gobierno y manejar el Estado. ¿Ok? Porque con democracia, con los Estado-nación, Estado y gobierno son lo mismo. Entonces, ¿qué hace esta alquimia mágica que te digan que vos podés ser gobierno? Es más, te dicen, muy sencillo, mirá, las cosas se cambian desde adentro, con las reglas generosas que te ofrece la democracia. Armate un partido, presentate a elecciones, mejor dicho, ganalas, hacete gobierno y vas a poder vos gobernar por el bienestar general. Esto retroalimenta que no nos defendamos del Estado, de que no nos defendamos del avance del Estado sobre nuestros derechos naturales, no nos defendamos cuando el Estado crea más y más leyes de derecho positivo que invaden nuestros derechos individuales, cuando crea más regulaciones, cuando crea más cupos, más aranceles, más controles. Y todo esto, en esta alquimia, ¿por qué te dicen que lo hacen? Para nuestro bienestar general. Y que ese bienestar general implica que el Estado te tiene que dar educación, cada vez más educación. Salud, cada vez más salud. Intrometiéndose a lo largo y a lo ancho de todas nuestras vidas. Pero claro, para gobernar para el bienestar general y avanzar cada vez sobre más planos de la vida del ser humano, el Estado democrático tiene que gastar cada vez más. Y obviamente a nosotros nos gusta que gaste cada vez más. ¿Cuándo surge el problema para los privados? Cuando hay que financiar ese gasto creciente. Y ese gasto creciente, ¿cómo se financia? Primero y ante todo, con impuestos, con el saqueo de los burócratas de carne y hueso sobre el sector privado. Ahora bien, con este marketing perfecto de la democracia, el gasto público hace ganar elecciones. O sea, aumentar el gasto público hace que los burócratas del Estado tengan más chances de perpetuar su negocio, que no es otro que quedarse en el poder, gastando más y más. Ahora bien, el financiamiento vía impuestos puede hacer que pierdan elecciones y los termine eyectando del poder. Obviamente, ¿esto qué genera? Que siempre el gasto público vaya muy por delante de la recaudación impositiva. Eso genera que la expansión del gasto público siempre sea mayor al aumento de la presión tributaria. Entonces,
queda un montón de gasto público por financiar. Entonces, la segunda herramienta, ¿cuál es? La emisión monetaria. Entonces los gobiernos emiten para financiar gasto público, pero obviamente que la emisión monetaria genera impuesto inflacionario, que es un impuesto no legislado y que no se puede ni eludir ni evadir y que afecta más a los más vulnerables. Con lo cual, el impuesto inflacionario también puede hacer perder elecciones. Entonces los gobiernos sistemáticamente, para gastar más y que ese gasto que hace ganar elecciones no les haga correr el riesgo de perder elecciones, aumentando vis a vis la presión tributaria y vis a vis la emisión monetaria, recurren masivamente al endeudamiento. Entonces acá podemos ver cómo la democracia, que es un culto al gasto en el presente, porque es un régimen de gobierno de propiedad pública que tiene un esquema de incentivos para gastar en el presente, maximizar el gasto presente en detrimento del ahorro, inexorablemente es un régimen de gobierno que hace crecer el endeudamiento. La praxeología lo muestra así, contrariamente a lo que dice Venegas Lynch. La democracia es aumento de deuda, ¿ok? Es inexorablemente aumento de deuda. Hans Hermann Hoppe, praxeológicamente, lo demuestra muy claramente. Y los números ilustran lo que demuestra esta praxeología que tan brillantemente ha demostrado y utilizado en ese sentido Hans Hermann Hoppe. Cuando yo miro el gasto público en términos de PBI en las economías desarrolladas, que está en la carátula de esta charla, yo me encuentro que en 1918 el gasto público en términos del PBI era 18% en las economías desarrolladas. En 1960 era 28%. En 1980 era 43%. En el 2020 terminó siendo 53%. Entonces, los números ilustran que el análisis praxeológico de Hans Hermann Hoppe, que demuestra que la democracia tiene preferencia temporal excesiva por el presente, que la democracia es en esencia cada vez más gasto público, tiene razón. Los datos lo ilustran. Paralelamente, cuando nosotros observamos que, por ejemplo, como muestra la carátula de esta charla, el endeudamiento en relación al PBI en las economías desarrolladas en 1980 era 40.9 del producto y en el 2000 ascendió a 111 puntos del producto. O sea, en 40 años el peso de la deuda en relación a la producción de bienes y servicios de las economías más desarrolladas del mundo se triplicó casi. En solo 40 años, los datos están ilustrando lo que Hans Hermann Hoppe praxeológicamente demostró, profesor Alberto Venegas Lynch. La democracia es en esencia un régimen de gobierno de propiedad pública que acrecienta el endeudamiento. O sea, todo lo contrario a lo que usted plantea, estimado y valorado profesor. Y además, acá usted
también comete un error cuando dice que las generaciones futuras, o sea, que esto afecta el patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir a los gobernantes que contrajeron esa deuda. Obviamente tiene razón cuando dice que esto compromete el patrimonio de las generaciones futuras. Obvio que tiene razón, estimado profesor. Obvio que también tiene razón cuando dice que las generaciones futuras, obviamente, no han votado a los gobernantes que contraen esa deuda. Ahora bien, lo que yo creo que se confunde usted, profesor, y acá voy a pasar a basarme en Lysander Spooner, es que cuando nosotros votamos, nosotros no decidimos nada. Es más, ni siquiera estamos eligiendo representantes. Entonces, cuando nosotros votamos por el mero hecho de votar, las generaciones presentes tampoco tenemos ningún control sobre el endeudamiento. Caemos o sufrimos, mejor dicho, lo mismo que las generaciones futuras que no nacieron y no se pueden defender. Nosotros, los que concurrimos a las urnas, tampoco nos podemos defender del mayor endeudamiento con el voto. ¿Por qué? Primero, porque el voto no es un contrato. No tiene ninguna de las características que tiene que tener un contrato. Un contrato entre representantes y representados tiene que ser un contrato voluntario, que ambas partes lo firman voluntariamente. Si es compulsivo, es un contrato totalmente viciado de nulidad. Y el voto en Argentina es obligatorio, es compulsivo, o sea, es violento. De hecho, si no vas a votar, tenés que pagar una multa. Punto número 1. Punto número 2, un contrato de voto tiene que estar explicitado, firmado por ambas partes, por el representante y por el representado, que se comprometen mutuamente a tener obligaciones y derechos con la contraparte. En el voto es secreto, no es firmado por ninguna de las dos partes, sobre todo los que votamos. Lo hacemos en forma secreta. Entonces no firmamos, no explicitamos nuestro consentimiento. Entonces, si no hay consentimiento, no hay apoyo, no hay cooperación de nuestra parte con los supuestos representantes que no lo son. Entonces no hay cesión de poder de nuestra parte hacia ellos. Ahora bien, además, hay un tercer vicio. En todo contrato se ponen cláusulas de monitoreo, de auditoría, para ver si ambas partes del contrato, representados y sobre todo representantes, están cumpliendo y llevando a cabo ese contrato según lo previamente pactado. Y en la democracia no hay nada de esto. Nosotros no tenemos ningún mecanismo ni de monitoreo ni de auditoría de lo que hacen los diputados y los senadores, que son los que votan los presupuestos donde se fijan los niveles de toma de deuda y de crecimiento de endeudamiento, por ende
aumento del stock de deuda en relación al PBI. Y además, cuarto, no hay cláusulas de salida. Cuando votan un presupuesto con aumento de deuda, estimado profesor Venegas Lynch, nosotros no podemos hacer nada, no podemos revocar la representación y hacer que ese presupuesto con ese incremento de deuda no sea promulgado, no sea aprobado por el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo. Entonces no podemos hacer nada para que la deuda no aumente. Y del otro lado, los diputados y los senadores que votan el endeudamiento, el Poder Ejecutivo que promulga la ley de presupuesto con el aumento del endeudamiento, no tiene ningún esquema de incentivos para estar atados a nosotros. Es más, usted lo sabe muy bien, ellos, como cualquier ser humano, persiguen su propio bienestar. Ellos no persiguen el bienestar de esa mentira que es el bienestar general, que tanto usted como yo, ambos sabemos que no existe, porque el bienestar, la función de bienestar solamente puede ser una función individual, que cada uno de nosotros solos tenemos la información para construirla y maximizarla, o intentar maximizarla sujeto a una restricción. Entonces, ellos persiguen su propio bienestar. Lógico. Y su propio bienestar en un régimen de gobierno de propiedad pública como la democracia es maximizando el gasto presente. Pero obviamente, al mismo tiempo, intentando minimizar la presión tributaria que cobran. Porque si no, los dejan de votar. Entonces, podemos ver claramente que todo el esquema de incentivos en la democracia de los burócratas de carne y hueso es para aumentar el endeudamiento, aumentar el gasto y que no se note que eso es financiado, que eso hay que pagarlo. ¿Y cuál es la manera de que no se note? Con que lo tengan que pagar las generaciones futuras, estimado profesor Venegas Lynch. Entonces va a aumentar el endeudamiento. Y más aún, también lo sabe usted, profesor Venegas Lynch, que tenemos un sistema bancario que es socialismo monetario, con los bancos centrales, el dinero fiat y el sistema de encaje fraccionario, que es una prebenda que los burócratas del Estado le dan al sistema bancario y al sistema financiero, permitiéndole crear crédito de la nada sin ningún respaldo detrás. Y ese crédito que les permiten crear, ¿para qué es? Para que ganen dinero a expensas de dinero ajeno, de propiedad privada ajena, y hagan un botín. Pero siempre y cuando ese botín lo compartan. ¿Cómo? Aumentando el financiamiento para la deuda pública, tanto sea de tesoros nacionales como de tesoros de estados subnacionales. De hecho, es lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos con el Q1, Q2, Q3 y ahora hace 15 meses con el COVID. Y que actúan coordinadamente con el Banco Central Europeo, el Banco Central Japonés, el Banco Central canadiense o el australiano. Todos los bancos centrales están haciendo lo mismo. Están expandiendo, estimado profesor Venegas Lynch, la base monetaria. ¿Para qué? Para comprar deuda de los gobiernos nacionales. Entonces podemos ver cómo la democracia es, en esencia, aumento de deuda pública. Y como dice el profesor Hans-Hermann Hoppe, la democracia lleva al socialismo siglo XXI por la puerta de atrás. La democracia es socialismo, es comunismo, como dice el profesor Hans-Hermann Hoppe
en versión light. Y el comunismo siempre ha sido una máquina de hipotecar la prosperidad, el desarrollo de las generaciones futuras. Entonces, estimado profesor Alberto Venegas Lynch, la democracia es una hipoteca inexorablemente sobre el patrimonio, la prosperidad y el desarrollo de las generaciones futuras. Todo lo contrario a lo que usted en su frase ha explicitado. Muchas gracias, espero que le haya gustado este video a todo el mundo. Hasta luego.